Y a esta hora también hacemos un enlace con nuestra compañera Soriemi González a propósito del tema que estamos abordando el día de hoy, en el Día de la Erradicación Internacional de la Violencia hacia la mujer. Nuestra compañera Soriemi González ha entrevistado a Utopics. Ellos también manejan algunas cifras donde alertan sobre el incremento de violencia hacia jóvenes y también otro factor lamentable como lo es la trata de mujeres. Veamos. Saludos, Rosa, y a toda la audiencia de Argumentos. Para conocer cómo está la situación de la violencia contra la mujer en el país, conversamos con la coordinadora del monitor de femicidios de Utopis, quienes registran que cada 47 horas hay un femicidio en el país y cada 38 un crimen no letal. Y en este sentido también nos ofrecieron un balance acerca de cómo estuvo la dinámica de casos durante el 2024 y también cuáles son las acciones a ejecutar para la prevención de estos casos. Veamos. En este año, hasta el mes de septiembre, que es el último subregistro que hicimos, hemos contabilizado 142 posibles femicidios consumados, 169 femicidios en grado de frustración y un total de 86 casos de venezolanas asesinadas en el exterior. Con relación a lo que son los femicidios consumados, hemos visto una pequeña disminución con relación a lo que fue el año 2020, que fue el pico más alto desde el periodo en el que hemos venido haciendo el levantamiento de estos casos, pero hemos visto un incremento con relación a lo que son femicidios en grado de frustración y los femicidios de venezolanas en el exterior. Hay casos de violencia de género, que puede ser entre parejas de adolescentes, pero también hay un incremento en los casos de violencia sexual, sobre todo por parte de familiares, ¿sí? De familiares, de personas conocidas. Algo que hemos visto que se ha venido incrementando año tras año y que tiene relación con el tema de la crisis económica, tiene que ver con la trata de mujeres y adolescentes en Venezuela. Pasó de ser un país de tránsito a ser un país de captación de mujeres y adolescentes a redes de trata en el exterior. Y muchos de los casos de femicidios que estamos viendo en el exterior tienen que ver con este tema. O sea, son mujeres, son adolescentes que intentaron escapar de estas redes de trata, de prostitución forzada, y terminan siendo asesinadas. El llamado que siempre hacemos es que hay que evitar llegar a el último eslabón más extremo de la violencia, que es el femicidio. ¿Y cómo se logra esto? A través de la prevención. O sea, está bien el tema de la mitigación y la atención, pero debemos evitar que se llegue, a otras formas de violencia de género, como son la violencia psicológica, la violencia física, la sexual, la patrimonial, la ginecológica, obstétrica, porque además Venezuela, desde el año 2007, tiene una ley de avanzada, que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley ha tenido dos reformas, una en el año 2014, que es cuando tipifica el femicidio y la inducción al suicidio como las formas más extremas de violencia, lo que nos da un total de 25 tipos de violencia tipificadas en la ley. Entonces, es importante tener esta información, saber además que hay sanciones. El tema de la educación para la prevención es muy importante para, solventar una situación que además no ocurre nada más en Venezuela, sino que ocurre en todos los países del mundo. Aimé Zambrano destacaba que es importante trabajar desde todas las diferentes organizaciones no gubernamentales, desde la sociedad civil y también desde los entes gubernamentales en la prevención. Y esto inicia con la educación, conocer los diferentes tipos de violencia, dónde pueden acudir las mujeres y dónde están esas instancias a las que pueden llevar estos diferentes casos. Con esta información regresamos contigo, Rosa. Muchas gracias a nuestra compañera Soriemi González por el reporte alarmante, por demás está decirlo, con Aimé Zambrano, coordinadora de este monitor Utopics, una organización no gubernamental. Marianela, regresamos acá en los estudios con nuestra entrevista con Marianela Anzola, secretaria femenina de Un Nuevo Tiempo, concejal del municipio de Los Alias. Pues qué triste, ¿no? Además has trabajado de cerca con la Comisión de Familia cuando nos hablan de cómo han venido incrementando la violencia hacia adolescentes, la violencia intrafamiliar, siempre es en el entorno de la familia, lamentablemente, donde se producen este tipo de casos de violaciones, el incremento de la trata de personas y el tema también de las venezolanas que se han ido a hacer vida a otros países que lamentablemente también sufren muchas veces de xenofobia, de maltrato. El simple hecho de ser venezolanas a veces, pues también por ese tema de xenofobia, las lleva a ser víctimas de la violencia sexual, de todo tipo de agresiones físicas, psicológicas. Todo eso también está afectando a la mujer venezolana. Por eso es que es tan importante el tema de la prevención, por eso es que es tan importante el tema de la educación. Y te decía tras las cámaras que el tema familia es fundamental. Sí.
O sea, no se trata de mujeres compitiendo con hombres, no. Se trata todo lo contrario, de mujeres y hombres enlazándonos para construir una sociedad que realmente nos permita reivindicar el concepto de familia y el objetivo que tiene la familia ante una sociedad. Cuando nosotros hablamos de familia, puede ser una familia monoparental, puede ser una familia de bien establecida, padre, madre, hijos, pero la realidad es que el concepto de familia tenemos nosotros que retomarlo. Son alarmantes las cifras de la cantidad de violaciones de niños, niñas y adolescentes en manos de familiares. O sea, cuando nosotros analizamos a profundidad el tema social, el abordar, el retomar el rol de la familia ante la sociedad es una necesidad. Nosotros no podemos negar que existe una Fiscalía de Protección a los Derechos de la Mujer y la Familia que actúa de manera correcta, nos consta, sobre todo desde el espacio en el cual yo particularmente ocupo, manejando, llevando adelante una comisión con un grupo multidisciplinario. Pero sin embargo, te puedo decir que para el corte de hace no menos de 15 días, teníamos 86 casos atendidos de violencia en un municipio como el nuestro. Estamos enlazados con el fiscal que tiene que ver con el tema, atender el tema de la violencia contra la mujer, que es el doctor Álvarez, y con quien hemos recibido profundos apoyos. Y yo siento de manera muy particular que el Ministerio Público ha funcionado con el tema de violencia, de la protección hacia la mujer y hacia la familia. Sería inclusive injusto en muchos casos no reconocerlo. ¿Qué sucede? Que cuando muchos expedientes están mal montados, mal constituidos, no tienen una buena consolidación del expediente, en el tiempo determinado muere y se pierde, perdemos a la víctima, no sigue su avance ante la Fiscalía. Tenemos los que vemos, presenciamos hechos de violencia, tenemos la obligación de denunciarla. No podemos quedarnos viendo al techo, no, bueno, fue un grito, bueno, no sabemos qué sucedió. No, hay que involucrarse desde las bases, desde una junta de condominio, desde un centro hospitalario, desde un consejo comunal. Hay que utilizar todos los espacios para identificar la violencia. Y en las escuelas, en este momento pude observar, sobre todo te hablo de manera particular en el municipio de Los Alias, que hace una semana se dio una reunión donde se enlazaron todos los directores junto con el directivo de educación del Ejecutivo Municipal y la directora de Protección Niño, Niña, Adolescente, para engranar una política de la mano con los padres y representantes e involucrarlos. Porque la verdad es que los docentes solos no pueden, las escuelas solas no pueden. Claro. Esto es un trabajo articulado. Donde es un trabajo de la familia, de la comunidad, de la sociedad, así, de la Rosa, escuela. Es así. Entonces es muy fácil decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Cuando hablamos de las mujeres migrantes, hablamos de la pandemia. La pandemia se incrementó muchísimo la violencia hacia la mujer, la violencia de género. Y de hecho, ese pico todavía no termina de bajar. Fue como una pandemia de violencia, lo llamábamos nosotros desde nuestra organización, lo que vivió en ese momento el país dentro del hogar. ¿Cómo nosotros paralizamos eso? ¿Cómo le ponemos un alto? ¿Cómo somos un muro de contención? Involucrándonos todos. Y tú decías el tema de la educación. Entonces, en un país donde ha aumentado la deserción escolar lamentablemente y donde muchas veces los niños, niñas, adolescentes, muchas jovencitas pues encontraban quizás ese apoyo en la escuela, hoy no, se tienen que quedar en casa, o tienen que realizar diferentes trabajos, o hay mujeres que son víctimas de la violencia por parte de su pareja porque lamentablemente también sigue habiendo una diferencia salarial importante entre el hombre y la mujer, y muchas veces la mujer, bueno, se queda con esa pareja por sus hijos, sin importar, bueno, que hay una violencia psicológica, o fue una pequeña muestra de agresión física y se queda ahí diciendo que va a cambiar. Porque cuando no hay independencia económica, Rosa, es sumamente difícil salir de esa espiral de violencia. El país requiere de algunas cosas, de algunos instrumentos que a los que trabajamos la prevención de violencia, que no es otra cosa que la defensa de los derechos humanos, ¿ok? Vamos a partir de allí. Se requieren para poder avanzar. Necesitamos casas de abrigo, necesitamos modificar algunas leyes que nos permitan a nosotros amparar a la mujer con sus hijos a determinada edad en espacios donde la podamos aislar del agresor. Necesitamos instrumentos, herramientas de ese tipo que le permitan a los cuerpos de seguridad y responsables poder hacer valer lo que está escrito, porque si no escrito se queda.
Bien, tenemos que ir a una pausa. Ahí está la Perfecto. musiquita, la estamos escuchando. Así que debemos hacer un corte, pero ya regresamos con este tema tan fundamental y Marianela nos va a dar al regreso sus recomendaciones. También notar qué signos o síntomas de alerta usted ahí en casa, madre, señora, hija, adolescente, puede notar de que hay algún problema de violencia intrafamiliar hacia usted o hacia algún miembro de su familia. Sobre todo, mucha atención con las niñas y adolescentes, que a veces estos casos llegan y algunos miembros de la familia dicen sorprenderse o incluso la comunidad dice, bueno, pero parecía una familia donde todo funcionaba aparentemente normal. Pausa y ya regresamos.